Bienvenidos. Vamos a compartir pantalla y vamos a explicar esto. Muy bien. Bueno, mi nombre es Donovan Osorio Suárez, soy biólogo de profesión. Em, Me gustan mucho los árboles y bueno, quiero presentarles a ustedes básicamente el trabajo que he realizado de la riqueza y diversidad de árboles de la ciudad, ¿no? Y sobre todo el enfoque que le di, ¿no? El enfoque en el que realicé un trabajo fotográfico y georreferencial de los individuos que representan a todas las riquezas de especies que encontré y sobre todo darle identificar estas especies de acuerdo a sus funciones ecológicas, los servicios ecosistémicos o ambientales que presten y los usos y valores que le podamos dar a estas especies. Entonces, posteriormente les voy a presentar cuál es mi propuesta, ¿no? ¿Cuál es mi propuesta de conservación y manejo de estas especies enfocada a la ecología urbana? ¿Sí? Bueno, yo soy biólogo, como les decía, he hecho mi pre y posgrado en Costa Rica, ¿ya? Y entonces lo que ahora les voy a mostrar es el trabajo, ¿no? Creo que, ver, espérenme un momento, es que ese es el problema cuando no todos están a tiempo. Un ratito. Bien. Les decía, entonces, este es el contenido del curso que vamos a ver durante estos días, sobre todo el teórico, ¿no? Vamos a hablar de lo que es un árbol, también vamos a hablar de lo que es la riqueza y diversidad de especies, nos vamos a contextualizar en qué lugar de la Tierra está la ciudad para poder entender la relación de estas especies con la ciudad y finalmente la propuesta que estoy haciendo de manejo y conservación enfocada hacia la ecología urbana, que es presentarles a ustedes el arbolado punto referencial, el arbolado ornamental, uno que es antierosivo, huerto, bioindicador y los nuevos registros que logré encontrar, ¿no? Y que se publicó a partir de esta investigación que realicé, se publicó un documento, un libro, que lo realicé junto con la UTB, sobre estas especies, ¿no? Para la cual se ha generado unas fichas, pero eso vamos a hablar posteriormente. Bien, normalmente pensamos que los humanos somos como algo especial, ¿no? En la naturaleza, como si, digamos, no fuéramos otro ser vivo, como si no fuéramos parte de la naturaleza, ¿no? Entonces, normalmente siempre hay una contraposición a una visión antropocentrista que es muy fijada en el ego frente a una visión más biocentrista, ¿no? Que es más, digamos, que tiene que ver con lo ecológico, ¿no? Entiéndase aquí ecológico como la relación entre los seres vivos en un determinado lugar, ¿no? No como a veces se cree que lo ecológico tiene que ver con la conservación, ¿no? Bien, en resumen podemos decir que un árbol podríamos tal vez generalizarlo en 4 puntos. Es un ser vivo, es una planta vascular leñosa que se ramifica a cierta altura del suelo. Por lo tanto, tiene un sistema radical, un tronco y una copa, ¿sí? Otra característica es la longevidad, ¿sí? Estas plantas suelen vivir mucho más que otras plantas e inclusive que otros seres vivos, ¿no?
Inclusive podemos saber que entre los seres vivos más longevos en este momento en la Tierra, algunos son árboles. Y esta planta además apuesta por la altura para aprovechar la luz. A esto se le llama hábito arborescente o arbóreo. Antes quisiera aclarar algo con todos ustedes estudiantes, es que cada vez que se vaya a terminar la sesión, voy a aprovechar para que ustedes den un respiro, ¿sí? Y después les voy a volver a mandar el link, así hasta las 9. En el último, en la última sesión, sería bueno que podamos aclarar todas las dudas posibles, ¿sí? Es decir, guárdense sus preguntas para esa parte, ¿no? Pero si tienen algo que también aportar, por favor, levanten la mano, ¿sí? Eh, espero que estas interrupciones sean además también propositivas, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar. Bien, entonces, el árbol, podemos ver acá un esquema típico de un árbol, en el que como en la anterior diapositiva hablábamos de que tenía un sistema radical, tronco y copa, ¿no? Aquí tranquilamente podemos verlo, pero también vemos algo que es muy importante acá, que es la relación que tiene la raíz, el sistema radical, con el suelo. Esto es muy importante cuando hablamos sobre todo de las plantas, pero particularmente de los árboles, porque los árboles van a generar aquí una relación simbiótica, es decir, van a convivir con otros organismos con los cuales van a generar una interdependencia muy importante, ¿ya? Porque el suelo de por sí ya es un ecosistema. Entonces aquí podemos ver esta característica del árbol, ¿no? En donde en la copa se encuentran las flores y los frutos, ¿no? Estructuras reproductivas en ramas y finalmente el tronco, ¿no? Que es la apuesta que tiene este tipo de plantas por buscar la altura, ¿no? Buscar la luz, unas más que otras. Bien, como todas las plantas, bueno, no solamente las plantas, pero particularmente las plantas para nosotros, son organismos que pueden conseguir su propio alimento, es decir, pueden producir su propio alimento. A estos organismos se les llama autótrofos y obtienen su energía del sol. Para eso necesitan el dióxido de carbono y el agua, ¿sí? Para transformarlo en un azúcar que se llama glucosa, ¿sí? Y cuando eso ocurre, ellas, digamos, excretan oxígeno. Sí, es como si nosotros respiráramos su excreción, ¿ya? Esto durante el día. Durante la noche ocurre el proceso inverso, que es lo que nosotros llamamos respiración, o sea, lo que este momento estamos haciendo nosotros. Eso lo hacen las plantas durante la noche. Y durante el día, a través de estos organelos que se llaman cloroplastos que están dentro de las hojas, ellas realizan la fotosíntesis. Es decir, que a partir del CO2, del dióxido de carbono de la atmósfera y el agua de la atmósfera y que absorben de las raíces, pueden producir una azúcar, la glucosa. Esto es muy importante para todos los ecosistemas, ¿no? Porque estos organismos son productores, pero estamos hablando específicamente de los árboles, ¿verdad? Y bien, estos organismos, al realizar esta relación entre la atmósfera y el suelo y con otras especies, nos pueden realizar muchas funciones, ¿no?
Esto es bien importante porque aquí les puedo mostrar algunos esquemas. A ver, un momentito, un momentito. ¿Dónde está eso? Sí, acá y en un momento se los muestro. Vean, sobre todo, ¿para qué es importante plantar árboles? Sí, y sobre todo en las ciudades, ¿no? Bueno, porque primeramente vamos a proteger al suelo evitando su desgaste y erosión. Algo importante es que también vamos a generar un microclima, ¿no? Vamos a generar una sombra y vamos a aportar también con humedad, porque obviamente las plantas también botan vapor de agua, ¿no? También al crecer, mientras vayan creciendo, van a fijar el dióxido de carbono, ¿no? Que lo van a transformar en oxígeno, como les he mostrado, porque son plantas, ¿no? Porque hacen fotosíntesis. Luego, unas más que otras van a poder retener partículas, por ejemplo, de polvo del aire o contaminantes, ¿no? Luego también podemos crear con ellas cercos, ¿no? O barreras, ¿no? Que nos protejan del ruido, etcétera. O podemos generar sombra, etcétera. Y también podemos crear o pueden funcionar como pequeños ecosistemas, ¿sí? Porque se van a empezar a relacionar con otras plantas, con otros organismos del suelo y con otros animales y otros seres, ¿sí? Muy bien. Hasta aquí, si hay alguna duda, alguna pregunta, algo, me gustaría que me la hagan en este momento. Por favor, necesito que interactuemos. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta aquí de lo que hemos ido definiendo, lo que ya hemos ido definiendo de lo que es un árbol? Si no hay, entonces continuamos, ¿sí? Muy bien. Bien, las plantas, vean, todos los seres vivos conocidos se pueden clasificar en 7 reinos, en estos que están acá. Arqueas, bacterias, protozoos, cromistas, fungis, plantaes y animalia. ¿Ok? Los árboles pertenecen al reino Plantae, es decir, es un eucariota, ¿sí? Quiere decir que sus células tienen organelos, pero son organismos autótrofos, es decir, que producen su propio alimento, o sea, son plantas. Pero vean aquí qué interesante. Estas plantas, los árboles, van a generar relaciones con los hongos, que son los fungi en sus raíces, y también con bacterias, ¿sí? Que son, digamos, por decirlo así, procariotas. Y los líquenes que están en los árboles, por ejemplo, también son una relación entre algas, que son los protozoos, con hongos. Encima de los árboles existen un montón de animales, ya sea inclusive en el suelo, como los gusanos, las larvas de insectos, etcétera, y sobre el árbol un montón desde reptiles, mamíferos, aves, un montón. O sea, tiene una relación increíble con el resto de los reinos, ¿sí? O sea, normalmente pensamos solo plantas y animales. No, no, no. Existen los hongos, existen las algas, existen los protozoos y las bacterias, ¿no? Entonces, y los animales. Muy bien, entonces, aquí podemos ver que los biólogos, para ver la relación que tienen los seres vivos entre sí, hacen un árbol filogenético de la vida. Y aquí podemos ver el reino de las plantas al cual pertenecen los árboles y cuál es la relación con los otros reinos, ¿no? Esta es una relación de parentesco, ¿no?
Después vamos a ver otro tipo de relaciones, ¿no? Ecológicas. Pero aquí podemos ver, estos son todos los organismos conocidos. Aquí nos encontramos nosotros, los humanos. Bien, eh, aquí vamos a hablar un poco de cuál es el concepto de biodiversidad que nos interesa para poder entender a la diversidad de árboles de La Paz, valga la redundancia, y después comprender cuáles son las funciones y los servicios que prestan y poder comprender la propuesta de manejo y conservación de árboles en el marco de la ecología urbana. Primeramente, toda especie, y en general, digamos, lo que podríamos llamar biodiversidad, es la variedad y diversidad de genes, de especies y ecosistemas, inclusive de culturas. Todo eso es biodiversidad, ¿no? La variedad y variabilidad de genes, de especies y ecosistemas. O sea, todos los seres vivos conocidos. Pero cuando hablamos de genes, hablamos de la información que tienen las especies para, por ejemplo, cuestiones como la polinización, el control biológico, materias primas para medicina y alimento. Y cuando estas especies interactúan entre sí en un determinado lugar, conforman un ecosistema. Y la diversidad de ecosistemas, ecorregiones y así. Y bueno, estos nos pueden brindar servicios, por ejemplo, como la regulación del clima, de gases, de agua y suelos, ¿no? El reciclado de nutrientes, tratamiento de residuos, refugio de especies, recreación, cultura, belleza escénica, producción de biodiversidad, ¿no? Bien, para poder comprender qué es un hábito arbóreo, o sea, a qué podríamos llamar árbol, entre comillas, es aquella función, aquellos organismos de plantas que pueden, por ejemplo, proteger y conservar la fertilidad del suelo, incrementarla, ¿no? Poder modelar el clima y el microclima, ¿no? Contribuir a la regulación del ciclo ideológico y también favorecer el mantenimiento de la biodiversidad, entre otras como la fuente energética, entre otros, muchos otros más, ¿no? Servicios. Eh, Algo que también es importante para estas estrategias silviculturales, ¿no? En las ciudades y para crear modelos de manejo y conservación, es importante algunos patrones como la biomasa, ¿no? La captación de dióxido de carbono que pueden hacer y el manejo agrícola, ¿no? El control de cabeceras de cuencas hidrográficas y otros también, ¿no? Eh, Les puedo decir que en ese contexto, hablando de árboles, casi la mitad de Bolivia está conformada por bosques, ¿no? Casi la mitad, como un 48, 49%. Pero no quiere decir que en los otros ecosistemas que no sean boscosos no existan árboles, ¿ya? Y es importante porque estas plantas nos ayudan a estudiar, por ejemplo, a comprender la composición y estructura de la vegetación de una determinada región, ¿ya? Eh, entonces, la idea es que si nosotros comprendemos cuáles son las funciones ecológicas de estas especies que les voy a presentar, podemos llegar a entender cuáles podrían ser los servicios ambientales, es decir, de estas funciones, cuáles son bondadosas para nosotros o beneficiosas. A eso es lo que llamaríamos un servicio ambiental. Y finalmente, a ese servicio, ¿qué uso y valor le podemos dar? ¿Sí? Bien, eh, para hablar un poco de antecedentes respecto a qué se ha trabajado con árboles en la ciudad, principalmente, tenemos
este libro que se llama Manual de Arbolado Urbano, que fue editado en 1996, donde se presentan unas 73 especies de árboles, ¿no? Luego, hace unos ya casi 6 años, se publicó la segunda edición de Historia Natural de un Valle en los Andes, en las que al menos hay 160 especies, sobre todo en los capítulos Plantas del Valle de la Paz y Especies Ornamentales del Valle de la Paz. Y bueno, y el trabajo que hice yo, que vendría a ser lo más actualizado, que lo hicimos hace ya un año y medio atrás con la UTB, ¿no? Es decir, yo soy el autor del libro y hice el libro para la universidad. Es el arbolado fotográfico de la ciudad de La Paz, identificación y descripción de especies arborescentes basadas en funciones ecológicas, servicios ambientales, usos y valores. Esto enfocado en lo que es la ecología urbana, que también les voy a explicar qué es. Eh, en esta publicación hemos llegado a tener un registro, una riqueza de especies, una lista de especies de 185 especies, ¿sí? En 104 géneros y 52 familias. Entonces, de los cuales 22 son nuevos registros que los hice yo personalmente, los llevé al herbario, ¿no? Que es la contribución que hice para la actualización de esta lista, esta riqueza de especies. Y bueno, acá me gustaría que tal vez hagamos una pausa, nos quedan 10 minutos. Me gustaría que tal vez participen, pregunten, ¿no? Para después en la próxima sesión mostrarles, hablar un poco de lo que es la riqueza y diversidad de especies, ¿no? Que es justamente lo que nos toca según el contenido que les he estado mostrando, ¿no? Entonces, me gustaría que pudiéramos participar, ¿saben? Que me pudieran preguntar con toda la confianza, por favor. Sí, Diego. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches y compañeros. Bueno, una pregunta y curiosidad a la vez. A ver, con una analogía, por ejemplo, en el tema de la bifauna, se tiene entendido que en el planeta hay más de 10.000 especies de aves, de los cuales Bolivia tiene el 14%, etcétera. Respecto a esto, en el tema de los árboles, ¿tiene el dato de cuántas especies hay en el planeta Tierra y tal vez cuál es el porcentaje el cual tiene Bolivia? Ya, no sé cuántas hay en total de especies de árboles, pero Bolivia tiene 3.000 y es el 10º país en el mundo con riqueza de especies de árboles. O sea, en eso también Bolivia está dentro de los 10 primeros. O sea, es otro indicador también de que somos un país megadiverso, ¿no? Entonces, como les decía, la mitad de Bolivia casi la mitad de Bolivia son bosques, pero no quiere decir que en los ambientes o en los ecosistemas que no sean boscosos no existan árboles. Creo que voy a averiguar ese dato, sí lo tengo, pero en este momento no recuerdo, pero sí me acuerdo la cantidad para Bolivia que son eh, 3.000 especies de árboles. Y eso nos coloca en el 10º lugar, eso sí te puedo decir. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Interactuemos con toda la confianza. Los reto a que prendan sus cámaras y podamos conversar estos últimos 10 minutos que nos quedan para... Sí, Omar. Sí, buenas noches a todos. Una consulta. ¿El texto al cual usted refiere es de libre acceso o se puede adquirir en algún lugar? Gracias. Sí, ese libro, bueno, lo voy a explicar durante la clase. Este libro lo pueden adquirir en la UTB, ¿sí?
Pero si ustedes desean, yo también se los puedo conseguir, ¿no? Es decir, yo ya no lucro con él porque es una consultora, hice una consultoría, ¿no? Basada en mi proposición. Y entonces estos ejemplares están en la UTB, los pueden comprar en la Fernando Huachaya, ¿no? En el segundo piso, Omar. Si deseas, también puedo conseguírtelo uno. Eso podemos hablar después también, cuando nos veamos el domingo, cuando vayamos a caminar, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Hay árboles como la queña, digamos que a cierta altura empiezan a ramificar ya a ras del suelo. ¿Hay alguna otra especie que se comporte así para diferenciarla de arbustos? Sí, sí, de hecho voy a presentarles varias especies de queñua que tenemos y entre los hábitos que tiene este género Polylepis está entre que hay individuos, inclusive de la misma especie, que se pueden comportar como arbustos y otros como árbol. Y justamente ahí también voy a ir, justamente después de esto, a mostrarles cuál fue el concepto que yo usé para árbol, ¿no? El concepto que usé para especie arborescente, que es una convención respecto a eso, ¿no? Y sobre todo el concepto que usan los biólogos bolivianos, ¿no? Los del herbario para definir un árbol, que básicamente es que ocurra un tronco a un poco más de 2 metros o si es cespitoso, es decir, si salen varias ramas, que tenga un cierto DAP a la altura del pecho. O sea, el diámetro a la altura del pecho del tronco, si es cespitoso, quiere decir que no hay un tronco, sino que salgan varios, pero inclusive ahí sí puede considerarse también como un árbol o arborescente. En cuanto a las queñuas, las que les voy a presentar difieren, sí, en tamaño, ¿no? Y también en el hábito, pero por lo general, el hábito de las queñuas suele ser casi siempre similar, ¿no? Es decir, tienen una copa amplia, ¿no? Y eso lo vamos a ver con más detalle, ¿no? Cuando veamos los capítulos que les he planteado acá, ¿verdad? Cuando veamos em, este tipo de arbolado, ¿no? Esta es la propuesta que hago, ¿no? De los tipos de arbolado. De las 185 especies de árboles, están clasificadas en estos grupos, ¿no? Más o menos así. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ya nos quedan 3 minutos y medio para que descansemos un Una ratito pregunta. y pasemos a... ¿Sí, Israel? eh, bueno, a lo que yo sabía, eh, la diferencia entre bosque y selva, ¿no ve? Hay una gran diferencia por lo de los árboles y Sí, la selva, lo que es. eh, normalmente lo que se llama selva es un tipo de bosque tropical que tiene diferentes estratos, como diferentes pisos, sí, ¿sí? una preguntita. Mi preguntita era, digamos, ¿las palmeras serían denominados árboles o no? No. O se dividirían en otras especies? Yo he incluido en mi trabajo a las palmeras, por eso es que yo he colocado en mi libro especies arborescentes. Es decir, hay algunas plantas que tienen el hábito arborescente sin ser consideradas árboles, ¿sí? Como por ejemplo palmeras, eh, algunas euforbiáceas que tienen aspecto de cactus, algunos cactus, ¿no? Y los plátanos. Pero estas plantas actúan como árboles. Es decir, eso se llama evolución convergente, ¿ya? Inclusive hay helechos arborescentes, ¿no? Bueno, no tenemos nosotros acá en la ciudad, pero muy buena tu pregunta. Sí, he incluido algunas plantas que no serían considerados como árboles, pero sí las he incluido por su hábito, ¿no? Porque son arborescentes.
Muy bien, está interesante, che. ¿Alguna preguntita más y antes de que nos despidamos para la próxima sesión? Si no lo hay, entonces el tiempo que queda, les puedo mostrar un poco el concepto de árbol que estaba manejando, que está en la otra diapositiva. Un ratito. Hagamos una cosa. Tomaremos este tiempo para que descansen un ratito, respiren, y dentro de unos 3 minutos les voy a volver a mandar el link y espero que todos regresen para continuar, ¿ya? Así que nos vemos dentro de un rato. Bueno, creo que volvió a entrar Omar. Entonces, dentro de unos 3 minutos, nos vemos, ¿sí? Dentro de unos 3 minutos, ¿ya?